¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, Arquitecta, buenos días. buenos Buenos días. días. Tenemos Buenos el días, Evelyn. Buenos primer días. Dayana, Vanessa, Stephanie, Belén y Camila. sí. Ok, entonces estamos hablando primeramente del control de calidad de materiales en obra, ¿no? Para empezar el curso que ustedes están desarrollando, que es dirección de obra, ser director de obra es sinónimo de ser residente de obra, ¿no? Entonces es la persona que se encarga de ejecutar de forma permanente el proyecto, ¿no? En la construcción de cada proceso constructivo. Entonces, ¿qué consecuencia podría haber a largo plazo, como mencionan ustedes en la primera pregunta? Yo creo que no es necesario llegar a un largo plazo. Desde corto plazo o mediano plazo ya se ven las consecuencias de un mal manejo o mal control de calidad respecto a los materiales en obra, ¿no? Desde el primer momento que llegan los materiales, si no hay una supervisión de forma permanente por parte del residente o del encargado dentro del organigrama de la obra, por ejemplo, al momento de asentar ladrillo, ya se podría ver las consecuencias si el material no ha sido recepcionado de buena forma, no ha habido un correcto control de calidad de las unidades de albañilería. Podría ser que ya el ladrillo puede tener una fluorescencia de color blanca, ¿no? Mayormente que se da cuando uno está sentando el ladrillo, o viene muy cocido el ladrillo, es una unidad muy oscura, entonces ya pierde sus propiedades, ¿no? O al momento que estoy, por ejemplo, vaciando el concreto, ¿no? Que es un control de calidad bastante importante en el desarrollo de la obra. Podría ser que, por ejemplo, el agregado grueso, como la arena gruesa o la piedra chancada, sea de media pulgada, 3/4 de pulgada, no sea de una correcta calidad. Al momento que yo voy a desencofrar esa columna, esa viga, esa área que he vaciado, va a tener una mala calidad, ¿no? Puede ser que se agriete en sí la misma estructura, al curado a los 7 días no logre la resistencia que yo quiero, justamente porque el material no fue el óptimo, ¿no? No pasó un control de calidad exhaustivo. Entonces, ahí ya a corto plazo, dentro de la misma obra, sin ser necesario entregar la obra posterior, yo ya puedo darme cuenta de algunas falencias u errores que hemos tenido en el control de calidad. Entonces, mi recomendación es que siempre haya un control de calidad permanente desde el momento en que yo recepciono los materiales, para que evitar a posterior, ¿no? Que ya cuando estoy en el desarrollo de cada proceso puedan verse ese tipo de inconvenientes. Ya, muy bien. En obra, el residente de obra, que es por así decir la cabeza de todos los procesos y todo el personal a cargo, tiene la potestad de poder cambiar el material cuando hay un sustento técnico, ¿no? Sobre todo la experiencia profesional. Sí o sí, por eso es que venía acompañada de la primera pregunta, tengo que estar como residente presente al momento que recepciono los materiales. Y si es que en su momento yo veo, por ejemplo, que la arena gruesa me ha venido muy lavada, que por ejemplo las bolsas de cemento no son las bolsas de cemento que yo pedí que tengan la denominación cemento IP por la tipo 1, por ejemplo, me mandan, no sé, de la ferretería o del proveedor otro tipo de material, yo tengo la potestad de decir, ¿sabes qué? A mi proveedor, cámbiame de material porque no es el material que nosotros hemos acordado. Cuando vamos a trabajar en un proyecto de obra, sea pequeño o grande, ya tengo que saber yo como residente de obra con qué proveedor voy a trabajar, sea de qué bolquetero, de qué cantera voy a trabajar, con qué marca, no sé, de acero, de ladrillo o qué planta de agregados voy a trabajar. Entonces yo ya tengo más o menos la calificación del material que yo estoy escogiendo, ¿no? Entonces yo ya sé, llamo Pepito, ¿sabes qué? Tráeme, no sé, 8 metros cúbicos de piedra chancada de 3/4, pero no me traigas de esa cantera, tráeme mejor de la cantera de Leche Gloria porque es mejor, te pago un poco más el metro cúbico por cada volumen que me traigas del material de agregados. Entonces yo ya más o menos voy viendo el material, ¿no? Que voy a recibir. Pero si por ahí no estoy presente, digamos, tuve que salir a una, no sé, por ejemplo, una reunión con alguien de la constructora, porque yo también me debo a un propietario que me ha contratado posiblemente para la ejecución del proyecto, entonces no estoy, digamos, en obra. Entonces no puede ser que si yo no estoy en obra, se paralice todo. Tengo que dejar a gente encargada, delegada, asignar ciertas funciones en obra, y esa persona es la responsable, mientras yo no esté, de la recepción de materiales. Algunos, por experiencia profesional, colocamos al maestro de obra encargado, ¿no? Que también tiene esta experiencia técnica para poder encargarse de la recepción de materiales. Pero en su momento es mejor prevenir, chicas, en su momento, cuando yo recepciono el material, así ya me lo hayan descargado, así se hayan demorado en bajar todo el material del volquete, etc.,
tengo la potestad de decir, ¿sabes qué? Cámbiame material porque no tiene esta calidad, no tiene esto, eso que yo te he pedido. Salvo que el residente de obra, digamos, hablemos un poquito de ética profesional, ¿no? Quiero ahorrar un poco los materiales al propietario, quien esté ejecutando el proyecto, y ya sabe de antemano que el material que está utilizando no es de buena calidad, no es de óptima calidad, entonces simplemente no dice nada y empieza a desarrollar el proyecto con esos materiales. Obviamente se va a ver al desencofrar, al vaciar, etc., la calidad de esa construcción, ¿no? Que al final cuando lo maquillan, por así decirlo, la arquitectura, la estructura, tarrajean, etc., y no se ve, ya estaríamos observando un vicio oculto, ¿no? Que el cliente no sabe qué calidad de concreto, qué calidad de materiales hemos colocado, únicamente el profesional lo sabe, ¿no? Entonces, al final, chicos, eso es en contra del propietario y en contra de tu labor profesional, porque incurriste en error, ¿no? Es una obra de edificación que tú ya estás quedando mal porque tú sabes quizás que la dosificación no fue mala, que el material fue malo, entonces, si nadie lo sabe, pues lo oculto y sigo construyendo, ¿no? Pero ya parte de nuestra calidad como profesionales el dejar obras arquitectónicas de una buena calidad. Entonces, sí o sí, chicos, tenemos como potestad, como arquitectos residentes, de cambiar el material en el momento que nosotros lo veamos por conveniente, ¿no? No hay ningún inconveniente en ese aspecto. A ver, bueno, aparte de que un residente tiene que estar en todo momento en obra y viendo todo de manera lineal, compleja, diría que más allá de un control de materiales y procesos que sí requiere bastante responsabilidad, el control del personal en obra es lo más delicado. Ya ustedes cuando estén ejerciendo una vida profesional en campo, van a poder desarrollar y van a poder observar sobre todo que el control del personal es lo más delicado que hay en obra, ya que tenemos las cuadrillas a cargo de construcción civil, ¿no? Todo el tema del sindicato de construcción civil, que tarde o temprano va a llegar ese tipo de personal a sus proyectos, ¿no? Entonces, el problema más delicado que he tenido ha sido con control de personal. Una oportunidad que estábamos cesando a personas, en ese caso, en ese tiempo estaba justamente encargada yo de la obra, eso ha sido en el mes de febrero de este año. Eh, Justamente tuve que cesar personal, ¿no? Retiramos personal porque ya íbamos a entrar en una etapa de acabado en el proyecto. Ya tenía que retirar personal, peones, algunos operarios y albañiles y operarios carpinteros, ¿no? Que se encargaban de encofrar. Y dentro de este personal que cesamos, había personal del sindicato de construcción civil. Entonces, yo estaba en mi oficina, ¿no? Tranquila, ahí avanzando con algunas cosas de gabinete. Y si es que yo no lo hubiera vivido, quizás no lo hubiera creído, ¿no? Que te amenazan y esas cosas que siempre hay, pero sí lo viví. Vinieron a mi oficina 3 personas, una en particular, primero muy amable, arquitecta, yo quisiera quedarme en el proyecto, pero no hay ninguna normativa, ninguna ley que te diga que tú tienes que estar con el mismo personal desde que inicias la obra hasta que la culminas, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, le dije, ¿no? Su nombre, Lizardo, le dije, ¿sabes qué? No podemos, yo quisiera conservarlos a todos, pero no se puede, que se recorte de personal, tenemos que seguir avanzando otras etapas, ¿no? Y luego ya fue un poquito más allá, me dijo arquitecta, pero no se vaya a equivocar, la persona que usted está votando, no vaya a ser que por ahí vengan los gente del sindicato, ¿no? O sea, en cierta forma empezó a amenazarme. Entonces, yo dije, ok, un momentito, le dije, o sea, todo está ok, ¿no? Dentro de la normativa, tengo que cerrar gente, tengo para contratar más gente de otra cuadrilla, de acabados, por ejemplo. Entonces le dije, Lizardo, yo no tengo ningún inconveniente, espero que te vaya muy bien. Y mi hijo arquitecta, mañana va a venir la gente del sindicato conmigo y va a ver los problemas en que usted se va a meter, tenga mucho cuidado al momento que sale de la obra y demás, ¿no? Entonces, yo tranquila, ¿no? O sea, ok, o sea, por dentro estaba, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿No? Me está amenazando prácticamente. Pero ya, ok, Lizardo, le dije, pueden venir a conversar conmigo, no tengo ningún inconveniente, le dije, en conversar con las personas del sindicato que vengan, ¿no? Al día siguiente estuve atenta, no vino nadie, felizmente, pero sí son cosas que suelen pasar. Y cómo es las cosas de la vida, ¿no? Al final, justo empezamos el tiempo de la cuarentena, de toda esta coyuntura que estamos viviendo hasta la actualidad, se cerró la obra y luego tuvimos que aperturarla nuevamente, ¿no? Ya presentando los papeles entre el Ministerio de Salud y etc. Y tuve que volver a llamar al personal para concluir algunas tareas, ¿no?
Y dentro de esa lista estaba el nombre de esta persona. Entonces, yo le comuniqué a la constructora, a mis jefes, ¿no? A los dueños de la constructora les dije, ha pasado este incidente. Entonces, tú decides, Ale, me dijeron, tú decides si es que vuelves a contratar a esa persona o contratas a otras personas. Entonces, yo decidí por un tema de manejo de personal no contratarla para evitar problemas. Y eso habla mucho de cómo se comportó esta persona en su momento, ¿no? Luego esta persona vino a pedir trabajo ya estando en desarrollo, en plena cuarentena y demás, pero ya no se contrató, porque hay que ser responsables de los actos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, uno no se va por el camino amenazando a la gente, a tus colaboradores, sino que tienes que siempre tratar de ser lo más justo, lo más responsable y honesto en tu trabajo. Entonces, esa fue una experiencia que tuve, ¿no? Más que todo, ustedes van a tener mucho cuidado con el tema de control de personal, la seguridad en obra es muy importante, y ya de la mano viene cada proceso constructivo de supervisarlo de la mejor manera, ¿no? Del desarrollo de cada proceso. Eso, chicas, ha sido mi experiencia más, por así decirlo, problemática o difícil que he tenido. Cierto. Y para finalizar, ¿qué nos aconsejarían nosotros, ¿no? Los estudiantes de arquitectura, que recién vamos a comenzar a trabajar en obra, ya sea como practicantes? ¿Qué podría aconsejar? Gracias, Dayana, por la última pregunta. En realidad, chicos, yo creo que todos los que estamos aquí en la carrera de arquitectura hemos pasado infinidad de cosas, temas, ¿no? El curso más difícil que es proyectos arquitectónicos. Entonces, ya nuestra vocación por la carrera se encuentra consolidada, ¿no? Ustedes que están en octavo semestre, ya próximos a egresar de la carrera, ya saben por qué están aquí y qué quieren, qué objetivos tienen, ¿no? Entonces, siempre igual, yo les digo a los chicos, ¿no? A mis alumnos, que siempre tengan esa motivación, esa curiosidad de preguntar muchas cosas, de que no únicamente se conformen con lo que les enseña en la universidad, sino siempre cuando vayan a obras, sobre todo en obras, se aprende muchísimo más que lo que podemos aprender en sesiones de clase. Y en obra es muy importante, primeramente, su seguridad. Que no voy a ir a obra, voy a estar con mis audífonos, con mi celular, jugando, sino hay una responsabilidad de mi persona, primeramente, ¿no? La seguridad de mi vida y aprender absolutamente captar, ser como una esponja en obra de todo lo que pueda ver, observar, preguntar. Y con mucha humildad, y yo les digo, siendo docentes o ya arquitectos con bastante años de experiencia en el tema de la supervisión de obra o residentado de obra, nunca dejamos de aprender. Entonces, siempre tener esa postura humilde, ¿no? De aprender de un maestro de obra, de saber trabajar en equipo, también es otra recomendación que yo les doy a ustedes, porque nunca van a trabajar solos y van a decir, ah, ok, es mi proyecto, tú haces esto, el otro no, sino que tenemos que acoplarnos a otros colaboradores en cada área que vayamos a trabajar. Entonces, con mucha humildad, aprender de todo, chicas, aprender de todo, de cada oportunidad que se presente, sea buena, mala, nos vamos a equivocar. Sobre todo en obra también nos solemos equivocar muchas cosas porque no es que tú vas con todos tus libritos de procesos constructivos, vas con tu librito de, no sé, de Reglamento Nacional de Edificaciones y cuando pasa algo tú estás buscando ahí, ¿no? No, son cosas que ya aprendes en el camino y desearles lo mejor siempre, ser muy responsables como ustedes se van a desenvolver en el campo y en obra y que sean la diferencia, ¿no? Que los chicos de la Universidad Católica que estén haciendo sus prácticas preprofesionales o ya como bachilleres en campo, digan son chicos responsables, que realmente tienen muchas ganas de aprender, mucho compromiso y que realmente son muy curiosos, ¿no? Creativos, siempre están preguntando, siempre están moviéndose, indagando, viendo muchas cosas. Esa sería mi mejor recomendación para ustedes, ¿no? Que están por egresar y formándose, consolidando esta etapa académica en el área de la construcción. Yo no sé si más adelante a ustedes les gustará inclinarse por el tema normativo, de papeleo, trabajarán en municipalidades o netamente se encargarán de la supervisión y residentado de obras, ¿no? Que es muy bonito esta rama de la construcción, pero en cada uno de los caminos que ustedes elijan, den todo por el todo, ¿no? La pasión por la arquitectura es muy bonita y esta carrera es bastante amplia, ¿no? Hay muchas cosas que ustedes van a poder elegir de acuerdo a la predilección que ustedes tengan. Esa sería mi recomendación para ustedes. Ya que muchas gracias. Creo que eso sería todo. Gracias por su tiempo, por poder compartir su experiencia con nosotras y su conocimiento sobre todo.
Muy bien, a ustedes chicas, a Dayana, Belén, Vanessa, Stephanie y Camila que me han hecho esta entrevista. Un gusto conversar con ustedes y ya nos estaremos viendo a posterior en otros cursos, chicas. Cuídense bastante, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, arquitecta. Arquitecto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Buenas dicen? noches, arquitecto. Buenas noches. ¿Cómo Bueno, les va? arquitecto. Bien, queríamos realizarle esta, pequeña entrevista sobre lo que es el tema del control de calidad de los materiales. Bueno, ya que esto también para nosotros tiene importancia, ya sea para una obra o una construcción, y más aún si es que como arquitectos, algún arquitecto, ¿no? Puede generar alguna empresa o constructora, y esto puede también afectar si es que no se realiza un buen control de estos materiales, tanto positivamente o negativamente, ya sea a largo plazo, ¿no? E incluso a la infraestructura de la obra. Bueno, en principio, el material que se utiliza corresponde a un uso específico que la obra como tal tiene. Tenemos materiales convencionales y materiales que son no convencionales. La definición de un material se define en el proyecto como tal. Los materiales como tal se definen en el proyecto y su definición no solamente obedece a aspectos convencionales como los requerimientos del sistema estructural o lo que el mercado provee para una determinada obra, sino más bien obedecen al enfoque y a la eficiencia con la cual un arquitecto plantea un determinado proyecto. Entonces alguien puede cerrar los ojos y decir, ya, esta casa la vamos a hacer como siempre la hemos hecho o como siempre se ha hecho. Es decir, pórticos de concreto armado, muros de albañería confinada y losas aligeradas con ladrillo hueco, tecnopor. Es decir, es una obra absolutamente convencional, ¿no? Y, y no, puedes más bien decidir una obra en la cual de pronto hay requerimientos de una livianidad en función no solamente de tiempo, sino del impacto que el edificio o la obra como tal tiene en el lugar en el que se va a emplazar, en el manejo de un costo eficiente, en la idea de temporalidad de uso que va a tener la edificación, en utilizar materiales que no necesariamente son convencionales y son tanto o más eficientes con los convencionales. Existe una pésima idea, por ejemplo, que es un tema cultural, de hablar de con qué material es la casa que has hecho. Ah, es de material noble, ¿no? Entonces, sí, ¿y qué es material noble? Eso no existe en ningún diccionario ni en ninguna referencia bibliográfica técnica que le dé un sustento a lo que es un material noble. Y pareciera que lo que es material noble se define como lo que el mercado propugna como una suerte de corporación de consumo para la industria de la construcción. Por lo tanto, lo que mueve el mercado es ladrillo, fierro y concreto. Ah, y quien hace su obra con esos componentes ya tiene una casa de material noble, ¿no? ¿Y eso qué significa? Culturalmente como que alguien tiene un cierto estatus en medio de la sociedad y su construcción tiene esa calidad ofrecida por esa adjetivación de ese estatus. Por lo tanto, los otros materiales, como la madera, la piedra misma, el metal, y otros que pueden haber, por ejemplo, cañas, bambú, tejas, arcilla, tierra, etcétera, etcétera, son considerados, entre comillas, culturalmente y casi como un acervo dentro del mismo bagaje de las disciplinas, sobre todo la ingeniería y la arquitectura, como materiales innobles, lo cual es absolutamente errado, ¿no? Entonces, miren, todo este comentario para decir que convencionalmente pareciera que los edificios están condenados a que sean de ladrillo y concreto. Es más, ustedes hacen un proyecto en segundo, tercer y cuarto año y lo que hacen es poner unas columnas y lo que hacen es hacer muros de 15 como si fuese una verdad absoluta y única. No plantean
muros, digamos, movibles que podrían ser de drywall. Todos los edificios en gran parte de Europa y Estados Unidos están hechos absolutamente de drywall. Ciudades enteras hechas de drywall o hechas de concreto pretensado o postformado o losas colaborantes. Entonces ustedes hacen un corte. Claro, sus docentes, arquitectos no les dicen, oye, toda la vida haces una losa de 25, ¿no? Porque haces una losa de 25, ¿no? Y son dos líneas nada más. Entonces nunca pensaste ahí en el material, ¿no? Lo que pensaste era en un techo que definía un espacio, pero nunca te pusiste a pensar si el sistema constructivo tenía que ver con elevar 10 o 15 pisos con grúas, elementos prefabricados, y tenías que hacer vaciados en el sitio con mixers y tenías encofrados metálicos que aceleraban no solamente el proceso de construcción, sino la economía que significaba tener un exceso, entre comillas, de mano de obra que encarece una construcción, ¿no? Entonces hay empresas que te pueden levantar una casa, un departamento por día, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una eficiencia en el uso del material. Oye, ¿y en qué momento el arquitecto piensa en eso? Ah, si el arquitecto no piensa en eso, entonces lo va a pensar el ingeniero o lo va a pensar la empresa constructora. Entonces el arquitecto perdió el poder de lo que significa la parte fundamental que es la construcción de una obra y termina únicamente dibujando, ¿no? Entonces, toda esta reflexión tiene que ver con el hecho de que no somos explorativos en los temas de los materiales. Claro, ahora estamos, bueno, en un nuevo momento. Estamos ya a puertas del nuevo plan que ya empezó este año, empieza este año. Y un poco para que tengan la idea, hemos tratado que este nuevo plan, todos los estudiantes que pasan por la Católica, por lo menos una vez en sus talleres, hicieron proyectos en madera, proyectos en metal, proyectos en tierra y proyectos en piedra. Y no la clásica gran idea, el análisis, y todo termina con muros de 15, cuando nunca entendiste cómo se proyecta y se hace eso, ¿no? Entonces, el material tiene que ver con el lugar en el que trabajas, ¿no? ¿Qué coherencia tiene la materia prima con el sitio en el que trabajas? ¿Qué coherencia tiene la disponibilidad de mano de obra tecnificada para trabajar ese material? ¿Qué lógicas de sistema estructural a nivel constructivo y de resistencia frente a aspectos estructurales, como pueden ser temas de transmisión de cargas o rigidez estructural, o cualquier tema que haga que soporte, que cualquier edificación esté preparada para soportar un grado 8 o 9 de un sismo, ¿no? En una zona altamente sísmica, ¿no? Entonces, esas lógicas son temas que están ausentes en el proyecto. Entonces, ustedes pueden llevar unos cursos importantísimos y que me parece bien, de tecnología de materiales o cursos de construcción o de calidad, etcétera, pero en los cursos de taller y de proyectos, todo es muros de 15, ¿no? Y losas de 25 y alturas de 3 o 2,40, ¿no? Entonces no hay ninguna reflexión, ninguna exploración sobre precisamente los materiales, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo plan ahora tú por lo menos una vez vas a hacer un proyecto en la selva. O sea, te vas a la selva, o sea, toda la promoción del taller se va a la selva y hace un proyecto ahí. Entonces nadie va a decir, pues en la selva sí, pues voy a hacer mis muros de 15 ahora. Oye, acá no hay concreto, ¿no? Hay algo de tierra y esto, pero hay madera, hay tierra y hay algo de piedras y hay paja. A ver, resuelve. Entonces ahí piensas de otra lógica el material. O nos vamos al altiplano, ¿no? A 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ya, ¿cómo construyes ahí? ¿Cómo soportas las heladas? ¿Cómo haces que no sea un tema de decir, ¿y qué ha pasado pues con la gente? Se ha muerto, ¿y por qué el frío? Pues, ay, qué pena, ¿no? 100 años diciendo lo mismo. ¿Y por qué no se construye una manera en la cual, utilizando los materiales de las obras o tecnologías, que pues, permitan captar el calor, por ejemplo, y aislarte del frío? Algo tan sencillo, ¿no? Ah, no, pues yo soy diseñador de ciudad, ¿no? Yo diseño en Arequipa y diseño en la zona central, ¿no? Entonces, el arquitecto debe ser innovador en eso, investigar en eso, explorar en eso, verificar las referencias que se han tenido. Entonces, todo eso está en la parte del proyecto.
Cuando se ejecuta una obra, si es que el arquitecto o quien esté encargado tiene que verificar el aspecto que tiene que ver con los materiales, tiene que verificar dos cosas, ¿no? Lo primero es la calidad del material. Y la calidad del material tiene que ver con la naturaleza y especificación técnica que tiene este material para ser parte útil del proceso constructivo. Por ejemplo, eso tiene que ver con las dimensiones. Hablemos, por ejemplo, de un ladrillo, ¿no? ¿Qué características tiene que tener ese ladrillo? Si va a funcionar como un muro portante o simplemente va a funcionar como un tabique o va a funcionar como un parapeto o un muro bajo, qué sé yo, ¿no? Entonces tendría que tener algunas características ese material específico, ¿no? ¿Quién define ese material? ¿Lo define el ingeniero o lo define el arquitecto? Lo define el proyecto, ¿no? Y hay una responsabilidad compartida allí. Entonces, es un ladrillo mecanizado, es un ladrillo artesanal, es un ladrillo hueco. Eso se define el proyecto en las especificaciones técnicas de acuerdo al uso que va a tener el material. Entonces, lo primero que verificas es el que el material sea el que está de acuerdo a lo que la especificación técnica te da. Ahora, hay muchos materiales que son producidos ya industrialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que los fabricantes ya te emiten algunos certificados de calidad y de garantía acerca del material. Entonces, si voy a comprar un material, un ladrillo eh, mecanizado que tiene una determinada fabricación y tiene una procedencia, entonces yo exijo la garantía de ese material. Como puedo exigir la garantía de un televisor que he comprado, ¿no? Entonces tengo un respaldo allí. Adicionalmente, yo puedo hacer algunas pruebas con ese material que son lo que denominamos en la prueba protocolos. ¿Qué son los protocolos? Es cuando yo someto algunas pruebas establecidas ya en el proceso al material. Eso puede pasar con el concreto, con el fierro, con el metal, incluso para los materiales de acabado, ¿no? Entonces, tengo algunas fichas y se establecen pruebas específicas para cada tipo de material. Y eso debe hacerse permanentemente. Y eso es algo que no se realiza, ¿no? Porque, digamos, el constructor normalmente es un tipo confiado y dice, no, eso está bien, lo veo bien, así que no hay problema, ¿no? ¿Qué repercusión eso puede tener, ¿no? Cuando no usas un buen material, ¿no? La repercusión es que, dependiendo del uso que tenga el material, puede tener aspectos de impacto negativo en la obra, por ejemplo, en la calidad estructural de la obra, en la calidad de acabado o la calidad de vida del material, puede presentar algunas rajaduras o algún tiempo de vida bastante corto o daños prematuros o finalmente acabados indeseables. Entonces, ¿pero quién controla eso? Se controla desde el proyecto, se controla quien ejecuta la obra y lo controla quien supervisa la obra. Entonces hay varias miradas que están en función de ello, pero lo que determina todo no es el proceso constructivo únicamente, sino es el proyecto, porque al final el único referente que tienen los que ejecutan, los que supervisan, es el proyecto. Si el proyecto no está bien hecho, entonces el ejecutor y el supervisor van a recurrir a su experiencia, van a recurrir a lo que conocen acerca del material, del proceso, etc. Y van a tomar y determinar decisiones que pueden ser unas soluciones diferentes a las que no pensó el proyecto. Por lo tanto, el proyecto puede cambiar de imagen, puede tener transformaciones, porque finalmente desde la obra se decide su eficiencia y no se pensó eso en el proyecto. El espesor de un muro, por ejemplo, ¿no? Yo estoy pensando solamente el muro en un elemento que divide una zona de otra zona, que separa, que controla intimidades, o más bien es un muro que tiene una presencia estructural y también una presencia volumétrica que es capaz de contener vacíos, hornacinas, closets, repisas, y tiene una presencia importante en la arquitectura que propongo. Pero eso, ¿en qué momento lo pienso? Cuando hago las dos líneas en planta, cuando hago un apunte, cuando me imagino cómo va a ser el espacio,
porque el material transmite una atmósfera al espacio interior y transmite una imagen del edificio, del objeto arquitectónico, a la ciudad, al exterior. ¿O es que tengo que pensar siempre que el edificio va a estar toda la vida estucado y pintado en blanco? Entonces no estoy teniendo ninguna reflexión al respecto. Si esto le preguntas al ingeniero, el ingeniero te va a decir, bueno, que te diga el arquitecto, además yo lo hago así, ¿no? Ellos agarran, levantan, chao. Si queda bien para adentro o si queda mal para afuera, no es su problema. En todo caso, lo que ellos van a hablar como bueno o malo es que no se caiga, ¿no? Y que entre comillas se vea dentro de esa lógica cultural bonito y bien acabado, hasta que se vea noble, ¿no? Y por otro lado, como proceso constructivo, tú controlas en el material el uso del material. El uso del material tiene que ver con la cantidad de componentes que la obra requiere. Eso está en función de un requerimiento desde el proyecto también, o desde el expediente técnico, en el requerimiento de materiales desde el metrado. La hoja de metrados determina una cantidad de materiales. Por ejemplo, hablemos de un piso eh, porcelanato para una determinada área, ¿no? Hay un requerimiento de ese piso que además se calcula con un porcentaje de desperdicio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú cortas el material para que se acomode a la forma, dimensiones y distribución del espacio, no todos los formatos entran igual, ¿no? Entonces lo que aparentemente tú calculas como un área neta es un poco más y eso se conoce como porcentaje de desperdicio, ¿no? Que está alrededor del 10-15% dependiendo de las áreas, donde tú cortas o tienes retazos, o también puede ser que en el mismo proceso constructivo, el traslado del material, se te rompen pues algunos porcelanatos, o te vienen fallados, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes la disponibilidad del material, puedes tener problemas en la obra, como por ejemplo no tener la gente a la que le pagas por hora, no tiene nada que hacer. Igual le vas a pagar, ¿no? Entonces ahí haces maravillas para darle otra labor, otro trabajo mientras consigues el material. Y eso es otro gasto general, ¿no? Ir a cambiar, lo que traer, lo que por aquí, que por allá, reprogramar la obra, si es que eso genera algún atraso o algún tipo de inconveniente, etcétera, ¿no? Y eso te pasa en todos los procesos constructivos, ¿no? Por ejemplo, pensando en los agregados. Hablemos solamente de los agregados, ¿no? Que, que es la parte importante que ayuda a que el concreto trabaje como tal, ¿no? El concreto es la mezcla entre agregado, cemento, y entre los agregados tienes la piedra y la arena, el cemento, el fierro y el agua. Entonces, si tu agregado no es el correcto en dimensiones, esas piedritas no están correctamente en las dimensiones que se necesitan, no va a funcionar el concreto, ¿no? Porque ya no va a llegar a la especificación que hace que esa mezcla como componentes funcione, como cuando haces una torta, ¿no? Si le echas mucho de algo o poco de algo, ya no tiene el sabor, ni la consistencia, ni la durabilidad, ni nada de eso. Entonces el concreto funciona igual. Es más, tiene una dosificación. Cuando se hace mezcla, tiene una dosificación. Ahora tú también puedes comprar el concreto ya premezclado. Hablas con algún proveedor y te traen un mixer el concreto a la resistencia que tú quieres, ¿no? 140, 240, 175, lo que necesitas según la especificación técnica. ¿Cómo compruebas que ese concreto que te traen esté en esa resistencia? Entonces, primero haces un contrato y tienes un acuerdo con el proveedor para que te ponga ese concreto. Y durante el vaciado, tú sacas muestras de ese concreto y los llenas en probetas. Y después esas probetas las llevas a un laboratorio para que la arropan a una determinada resistencia y el laboratorio te da un certificado que te dice, después de haber roto estas probetas, tienen tal resistencia. Entonces tú compruebas y dices, la resistencia que yo requería para este uso, que estaba definida en el proyecto, está por encima o está por debajo. Si está por encima, no tienes mayor inconveniente porque te garantiza la resistencia.
Si está por debajo, hay que ver cuán bajo está y qué afectación tiene sobre la calidad de la rigidez o resistencia del elemento estructural que presenta ese bajo rango, ¿no? Que puede ser una losa, puede ser una placa, puede ser una viga, puede ser el piso, dependiendo, ¿no? Entonces, el tema de los materiales es clave, ¿no? Imagínense un tema de metal, ¿no? Una casa que es un sistema mixto de metal. Tú tienes que comprobar, por ejemplo, que los tubos, que son parte de la estructura, tengan no solamente las dimensiones exteriores como geometría del tubo, sino el espesor que tiene el tubo. Y el material en la obra, después ya como proceso constructivo, tiene un trabajo, o sea, se suelda con otros componentes. Y ahí hay que verificar lo que la norma dice. Cuando tú sueldas dos componentes, tienes que trabajar una soldadura corrida. ¿Qué significa soldadura corrida? Hacer como una cicatriz continua. Oye, pero el constructor te va a decir, si yo pongo 2 puntos, ya funciona, no hay problema. Es más, cada punto me resiste 800 kilos, casi una tonelada, que está por encima de la resistencia que esto va a tener. Con 2 puntos ya resolví el problema. Entonces tú dices, ¿por qué voy a hacer el cordón? ¿No? Tienes razón. Y ahí, bueno, ya tú empiezas a darte cuenta que lo que tienes que hacer con el metal es volverlo hermético, es decir, que no entre el aire y con ello la humedad. ¿Para qué? Para que no se oxide. ¿Y quién determina eso? El criterio del constructor, el criterio del proyectista, lo determina la norma. Por norma tú tienes que hacer un cordón, ¿no? Entonces, que ya no está en base únicamente de una lógica de resistencia, sino de evitar la corrosión. Claro, hacer todo un cordón implica más material, más horas de trabajo hombre y más costo, ¿no? Pero eso tiene que estar pensado en el proyecto, en el metrado y en el presupuesto. Si no está manejado desde el inicio, tiene serios problemas, porque no es lo mismo contratar a un equipo de soldadores que te van a hacer solamente puntitos y te van a cobrar como 2, a que ese mismo equipo te haga el trabajo que tiene que hacer si te va a cobrar como 8. ¿No? La diferencia es abismal. Y si tienes un techo de 1000 metros cuadrados, por ejemplo, techando un coliseo, unas canchas de básquet, qué sé yo, tu presupuesto vuela, ¿no? Y no tienes ningún tipo de control, ¿no? Pero no se te va a caer, por lo menos en 20 años, 25 años no se te va a caer, ¿no? Igual para la pintura, por ejemplo. O sea, ¿cómo yo controlo la pintura? ¿Cuál es el tema de la pintura? La pintura a veces pensamos que básicamente es para darle un color y que se vea bonito. En el caso del metal, la pintura es para proteger a la materia prima, que es el hierro, del intemperie, del calor, del frío, del agua. Y garantiza su resistencia y por tanto también su durabilidad. En el caso del concreto o la madera incluso, tiene un detalle también de pintura. Y eso también está normado, ¿no? ¿Cuántas manos debo darle? Si debo pasar primero un tipo de pintura, otro tipo de pintura. Esas son las especificaciones técnicas de cada material. ¿Qué es una especificación técnica? Es el detalle por el cual un determinado material es eficiente para un uso en la construcción. Y cuando digo en la construcción, es no solamente para el momento de la ejecución de obras, sino para su uso cotidiano, ya por cualquier persona que habita el edificio o el espacio que están trabajando. Y por ejemplo, en el caso de la pintura, se hablan de micras, ¿no? 6 micras, 8 micras, 9 micras. ¿Qué es eso? Es el espesor de la pintura. Y eso se mide, eso se puede medir. Hay aparatos que miden eso. Entonces yo no voy a decir, oye, ¿cuántas manos les ha dado? Le he dado 2 manos. Ah, qué bien, ¿eh? Qué bueno. Pero ¿qué pasa si la densidad de la pintura establece unas capas mínimas? Yo comparo siempre esto, el sándwich de palta que te haces tú con el sándwich de palta del colegio, no en el kiosco del colegio. El sándwich de palta que te haces tú, agarras los trozos de palta y te pones pues cada trozo de 1 centímetro, ¿no? El sándwich de palta del colegio, del kiosco del colegio, es como el que le han echado mantequilla verde al pan, ¿no? Un poco más y se transparenta, ¿no? Claro, porque ahí le pone, con una palta te hace 40 sándwiches, ¿no?
Y tú en tu casa con una palta te haces 2 sándwiches, nada más. ¿Por qué? Porque estás utilizando con más intensidad la materia de la palta, mientras que la otra le están pasando así nomás. En la pintura suele pasar eso, ¿no? La ponen ralita, la pasan. Y tú la ves bien, se ve bien acabada, pero tienes que tener técnicas para comprobar eso. Y así hay infinidad de posibilidades. Y eso es un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Ah, leíste una pasada. Ok, un momentito, vamos a medir tu pasada. Tienes media micra. A este paso le vas a dar 10 pasadas para conseguir el espesor que necesitamos. Entonces ahí la supervisión, el ejecutor de obra le dice, un momentito, señor, usted tiene que trabajar la pintura con tal densidad. Y ahí también compruebas la densidad de la obra. Hay aparatos que miden la densidad de la obra. Y así, ¿no? Hay un montón de procesos por los diferentes momentos de la obra, ¿no? Hacer esto es complicado porque normalmente las obras tienen un costo que a veces no consideran esto, porque lo que hacen, entre comillas, es ahuyentar al cliente o al propietario. Entonces las obras se presupuestan con costos bajos. Digo las obras cotidianas, ¿no? Las obras del gobierno, se supone, tienen los costos más altos. Y está bien, porque debería ser así. Pero es al revés, ¿no? Se hacen con las mañoserías que les estoy comentando, ¿no? En en el área privada se busca más o menos un equilibrio, ¿no? Ya el privado pues cuida sus intereses y dice, oye, no me pongas cualquier cosa, ¿no? Pónmela y tiene un costo, tiene un costo, tiene un costo, ¿no? Y ahí normalmente en el área privada se trabaja pues con empresas, sobre todo con obras medianas y grandes. Pero las obras chicas, en las cuales pueden contratar un arquitecto, un ingeniero directamente, el asunto es diferente, ¿no? Y se maneja de una manera un poco más ciertamente informal, ¿no? Casi improvisando todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como el costo de la obra es bajo, ya no tienes después un costo de supervisión, de ejecución, ni de materiales, ni de mano de obra alta, a pesar que el proyecto lo exige, ¿no? Porque culturalmente, igual cuando nosotros vamos a comprar pues al mercado, ¿no? Ceñito, muy caro, una rebajita, ya culturalmente tú pides la rebajita, ¿no? Entonces, si la rebajita estuviese en función de la ganancia, podría entenderse, ¿no? Porque lo que estás haciendo es afectar el costo de lo que gana quien hace un servicio. Pero si la rebaja está en función ya de sacrificar algún tipo de la calidad del material o de la mano de obra, el proceso en sí, al final se afecta, ¿no? Y la mayoría de obras son generalmente así. En el año 85 hubo un terremoto en México y la mayoría de edificios se cayeron, hubieron explosiones de gas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué desnudó ese terremoto? No desnudó pues que México esté una base que es hacia un antiguo lago y que está cerca a una falla sísmica, sino desnudó toda la corrupción que ha habido en los procesos constructivos, en obra privada y pública. O sea, la realidad es bien dura, la realidad es bien dura. Entonces, cuando uno enfrenta todo esto, tiene que tener en cuenta todas estas lógicas culturales. Y ahí debe haber un sentido ético para ser al mismo tiempo creativo, ¿no? Es decir, cómo con poco puedo hacer más, cómo con los recursos y hasta la no valoración de quienes ven la obra, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ese es un tema duro, ¿no? Es un tema duro porque finalmente se pone en juego dos cosas, ¿no? Se pone en juego el costo de la obra, que puede terminar en manos del responsable de la obra, pero sobre todo hay un tema ético ahí, ¿no? Es decir, la decisión de hacer bien las cosas. Así no me miren, así no me reconozcan, ¿no? Entonces es un tema eh, formativo, humano, ¿no? Importante. Primero, que tengan
conciencia de que la responsabilidad de una edificación tiene que ver con un proceso ciertamente extenso, que nace en un proyecto, que el proyecto tiene que concebir el proceso constructivo. Cuando ustedes diseñan, yo me pongo a pensar y tengo que pensar cómo van a hacer esto, cómo va a hacerse esto en la realidad, cómo es posible que se haga esto en la realidad. Claro, antes simplemente se hacían 2 líneas, se dibujaba en un papel y digamos, ya pensé que se va a hacer así. Ahora hago un render y ya pensé que se iba a hacer así. Entonces, en ninguno de los 2 casos hay una conciencia de la obra ni el proyecto en su integralidad. Entonces, termina ganándonos un dibujo hecho a mano o ganándonos un render, ¿no? O cualquier representación digital. Entonces, esos cuestionamientos de cómo se va a hacer son claves, ¿no? Ir al interior, al esqueleto, al proceso, a las partes. Como cuando alguien va a hacer una maqueta. Cuando yo voy a hacer una maqueta, pienso si voy a ponerle cartón, si lo pego con cola o con uju, si lo voy a cortar con tijera o con un cúter fino, si voy a contraplacar materiales con terocal, si después le voy a poner algún tipo de pintura. O sea, pienso en la maqueta al detalle. Claro, si hago una maqueta chanchaza, jalo nomás pues lo que tengo y me sale pues un garabato, ¿no? Entonces, cuando uno hace una maqueta, hay un pensamiento de interacción con el material interesantísimo, ¿no? Escojo el color, la textura y el grosor, por ejemplo, de una cartulina. Si quiero hacer una ventana, digo, ¿cómo la voy a calar? Incluso si le voy a dar al amigo que me lo va a hacer en madera balsa y me lo va a cortar en láser, yo después pienso cómo voy a ensamblar las piezas, ¿no? Cómo las voy a pintar, etcétera. Entonces hay un pensamiento allí. Ese es el primer consejo, ¿no? Tener conciencia de que uno no va pues como que va a la discoteca, ¿no? A ver qué se encuentra, sino hay toda una preconcepción. Y lo segundo es que en la obra ustedes sean lo más perceptivos y observadores posibles y cuestionen todo. ¿Por qué se hace esto primero? ¿Por qué esto después? ¿Para qué? ¿Por qué tantas personas? ¿Quién las dirige? ¿Qué destrezas tienen estas personas para hacer esto o lo otro? ¿Por qué están haciendo esto primero y lo otro después? ¿Qué viene ahora? ¿Quién controla esto? ¿Quién da el pase? ¿Cómo hacen las coordinaciones entre lo que está en una caseta de obra versus el trabajo en campo? Entonces, la obra es un proceso que se construye a partir de un liderazgo. O sea, no existe ninguna obra eficiente que no tenga un liderazgo. Y este liderazgo se da en diferentes niveles. Por ejemplo, el ayudante del, eh, del capataz o del operario cree en el operario, obedece algunas órdenes, conjuga y tiene consensos. Incluso algunas veces el operario dice, oye, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Esto no está mal, ¿no? Entonces el operario con el capataz, lo llaman al arquitecto, al ingeniero, arquitecto, esto está así en el plano, pero no funciona, ¿no? Fíjense ustedes, acá el fierro no va a enganchar y acá ya el encofrado no vamos a poder realizarlo de esta manera y no va a entrar el vibrador. Creo que la solución sería esta. Entonces ahí hay un trabajo de comunicación. Entonces las personas, todos, deben conocer la obra. O sea, no son hormigas separadas, laboriosas, sino que tienen una concepción. Hacer que todos conozcan la obra es un paso importante. Eso equivale a que los responsables de la obra conozcan el proyecto, conozcan el proceso constructivo y determinan una ruta de trabajo, una ruta de ejecución de procesos, una ruta de coordinación con especialistas. Entonces ellos van a decir, oye, en esta parte vamos a hacer las instalaciones. Aquí el líder este día es el electricista y el gasfitero. Y el maestro de obra va supervigilando lo demás. Los otros días tengo el líder, que son los encofradores, los que hacen la parte del encofrado.
Otro día es el trazo, el que hace las excavaciones, dependiendo de la naturaleza, ¿no? Hasta que puede llegar a la parte de acabados, ¿no? Donde el líder ya es el que tiene el arte para cortar, por ejemplo, el enchape de un muro o un piso. Entonces ustedes tienen que ser muy observadoras de esas interacciones que hay entre los que están en la obra. Tienen que ser muy observadoras de cómo la obra se maneja desde una lógica de coordinación, porque por ejemplo pueden haber momentos en los que se necesita conversar acerca de los avances de obra o problemas o dificultades o logros que se van teniendo. Y se convoca a los propietarios, se convoca a los proyectistas, están los responsables ejecutores de obra, o sea, los residentes. A veces están hasta los maestros o capataces, dependiendo de la naturaleza de la obra, ¿no? Y ahí hay reuniones y se conversa. Oye, que tenemos un problema con la topografía, ¿no? Y el corte del arrasante no nos está dando porque es una vía que no nos funciona y eso nos está generando los problemas con el fondo de buzón de los desagües, por decir. ¿Qué hacemos? Miren, yo he visto que podemos hacer esta conexión y esta red, pongámosla por acá, y se toman decisiones. Y rápidamente se hace una evaluación. Cantidad de materiales, mano de obra involucrada, tiempo de esta nueva tarea que no estaba pensada versus lo que sí estaba planificado en el proyecto, ¿no? Porque encontraron que en una parte el suelo era rocoso, era más fácil hacer un quiebre, por decir. Entonces se toman decisiones. Ya, ok, pero esta decisión nos va a costar 3% más, pero vamos a ahorrar tiempo, va a ser más eficiente, va a ser mejor. ¿Estamos de acuerdo, señores? Que así, que así, sí, sí, que no, ya. Bueno, se toman decisiones. Ok, cambio de ruta, ya. Rápidamente cambiamos. Planito, hazme el cambio de ruta, convoca a la gente, mañana esto funciona así, ¿no? Entonces es una cosa, así como ustedes cuando hacen un trabajo de taller, así funciona, ¿no? Pero si yo te digo, oye, tienes que hacer esto, 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 y el que está ahí trabajando no viene, se durmió, se hizo el enfermo, ¿no? Ya no funciona, ¿no? O sea, ese engranaje importante que era el encofrador no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué hace el líder, no? Primero lo llama a la reflexión, le dirá, oye, esta es tu responsabilidad, que así, que así, ¿no? Ya, si esto es reiterado, ya no funciona porque ya no eres una pieza que está aportando, me estás entorpeciendo el proyecto y a todos, ¿no? Entonces ahí vienen los cambios, ¿no? O ya no está el fulanito que era buena gente. Es que tú no tienes que tener buena gente. Tienes que tener gente responsable, capaz y respetuosa de la labor que le ha sido encomendada. Entonces ya no interesa, si ustedes hacen un trabajo, no interesa que sean amigos ni amigas. Interesa que sean responsables, que se respeten, que haya disciplina y que puedan reconocer a un líder. Y que el líder sea capaz de ser reconocido por los demás y ser tan o más respetuoso con los demás, ¿no? Es un trabajo eso, ¿no? Es un trabajo formativo. O sea, pararte frente a alguien y decirle, oye, hay que hacer esto, implica primero que tú sepas qué es lo que hay que hacer. E implica valorar la capacidad del otro, sea que tenga más experiencia que tú, menos experiencia que tú, sea mayor o menor, en fin, sea arquitecto, ingeniero o un capataz, ¿no? O una persona con poca instrucción, pero con mucha experiencia. Entonces, ese tema es clave, ¿no? Saber dirigirse, ¿no? Después controlar los procesos, el almacenamiento de materiales, los desperdicios. Por ejemplo, la limpieza nada más en la obra, ¿no? O la seguridad en la obra, ¿no? En fin, hay que ser muy observadores, ¿no? Y e ir anotando, ir aprendiendo y tomarlo como algo divertido, ¿no? Disfrutarlo, ¿no? Claro, es una diversión que implica pues a veces estar en el sol, en la tierra, pero si uno piensa que en realidad el hecho de estar ahí tiene que ver con hacer materialidad, hacer que una idea se vuelva real, se materialice, se concrete, es bonito, ¿no? Es bonito en eso, ¿no? Y ya, eso chicas, eso les aconsejo.
Muchas gracias, Arki, por compartir su conocimiento con nosotras para tener también, eh, para llevar todos sus consejos a la práctica y también muchas gracias por su tiempo.